A esta hora te invitamos en Café Millennium a tomarnos un café con nuestros creadores. Crear y crear y creer. ¿Cómo está, Julio? Un placer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia y muchas gracias también por permitirnos esta información. Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Un honor compartir con Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio. La verdad que un placer nuevamente estar. Y damos comienzo a este, denominamos este café con creadores, porque realmente nuestros invitados son los que crean desde su lugar, desde su centro de trabajo y desde sí mismo crean soluciones para que nosotros, podamos ser cada día mejores y empezar por ahí a despertar soluciones. María Eugenia Martínez, acompañante en Bio-Neuroemoción, bienvenida nuevamente a Café Millennium, ya una colaboradora fija, estás nombrada ya colaboradora, por supuesto honoraria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes a toda la audiencia. A ti, por supuesto, muchas gracias por invitarme nuevamente. Realmente es un placer y ya en este nuevo horario queremos llevarle a la gente, otras cosas, ¿no? Ya basta un poco de tanta información, de siempre la misma información. A veces es necesaria, pero tampoco es tan imprescindible. Lo que sí es imprescindible empezar a mirarnos un poco. Así que vamos a dejar de introducciones porque me voy por las ramas y perdemos un poquito de tiempo y lo de hoy es muy interesante. María Eugenia Martínez, acompañante en Bio-Neuroemoción. Hoy el tema que traemos es, ¿por qué estamos repitiendo cosas, patrones? ¿Por qué repetimos situaciones? ¿Es porque sí hay algo que debemos cambiar? No sé. A mí ya me tiene un poquito fuera de control, esas cosas que a veces estamos a punto de lograr algo y otra vez lo mismo, todo se cae, o estamos sanando una enfermedad y otra vez se repite, otra vez repito la misma pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. En realidad, atrás de las historias repetitivas siempre hay creencias que bloquean de alguna forma, inconscientemente por supuesto, nuestro accionar, y como no somos conscientes muchas veces de las creencias, esas historias se repiten una y otra vez, muchas veces pensando que es porque pasó un gato negro, es porque pasamos abajo de una escalera, en donde en realidad si no le prestamos atención a esos sucesos repetitivos, evidentemente va a ser un sinfín de situaciones que no vamos a poder controlar y que nos vamos a sentir generalmente desdichados o la víctima de la circunstancia. Parte de lo que hace la bio-neuroemoción es hacer consciente lo inconsciente para que esas historias puedan ser vistas de alguna forma para nosotros, que muchas veces tienen que ver con nuestros ancestros, ya sea con nuestros papás, con nuestros abuelos, inclusive hasta con nuestros bisabuelos, en donde de alguna manera algo sucedió que no ha sido sanado en el árbol genealógico. Entonces, nosotros, los acompañantes, lo que hacemos es que la persona pueda concientizarse para que esa historia sea beneficiosa para nosotros y no siga complicando nuestra vida desde el momento en que la conocemos. Cuando no conocemos algo, no podemos sanarlo. Entonces, lo que se intenta hacer es cortar ciclos para que ese individuo del clan pueda hacer algo diferente a lo que han hecho los otros. O en este caso, aquel semejante que también le han sucedido historias parecidas o similares y de alguna manera el bloqueo puede ser el mismo también. Bien.
Esto vale, como te decía hoy, por ejemplo, estoy en un trabajo, llega en una etapa en que me parece que va todo bien y ¡pum!, resulta que me despiden o por alguna razón me voy del trabajo y cuando consigo es otra cosa igual, prácticamente es un calco el jefe, los compañeros. Exacto. Bueno, es ahí cuando tenemos que empezar a autoindagarnos y de alguna forma a preguntarnos, lo primero que nos preguntaríamos en un caso supuesto, como lo estamos haciendo para que sea mucho más fácil de absorber, es en realidad si en el trabajo que estoy haciendo realmente ese es el que quiero hacer. Bien. Eso es lo primero. Lo segundo es que en realidad tal vez yo no quiera trabajar. O tal vez no quiera trabajar en ese lugar, o tal vez me esté enfrentando a determinadas situaciones, como tú decías muy bien, X compañero me hace la guerra, mi jefe me maltrata. Siempre vamos a ir a la historia familiar, siempre vamos a ir a la casa. ¿Por qué? Porque todo lo que no es la familia son proyecciones de nuestra vida. ¿Para qué? Para que de alguna manera eso sea resuelto fuera del ámbito donde realmente está el problema, que es en la casa, en la familia, porque somos muy obcecados, muy obsecuentes con el tema familiar. Creemos que por reconocer determinadas cosas estamos castigando o culpando a algún integrante de nuestra familia, y eso hace que no podamos ver con claridad las cosas cuando nos posicionamos. Todo aquel que se posiciona en un lugar creyendo o pensando que voy a ser injusto con mi papá, con mi abuela, por solamente reconocer lo que ha sucedido, muchas veces no nos deja conectarnos realmente con el dolor y la historia familiar. Entonces, siempre es bueno cruzar un poco la vereda del frente y ver que en realidad ellos actuaron con las herramientas que tenían en el momento que tuvieron, como lo hacemos nosotros, con la diferencia de que nosotros podemos llegar a ser conscientes de lo que ha complicado a nuestro clan y poder liberar al clan familiar, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Como dice Alejandro Jodorowsky, tu árbol genealógico es o tu trampa mortal o tu cofre del tesoro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad tú eliges cómo vives las circunstancias de tu vida y en este caso de tu árbol, ¿verdad? Del clan familiar. Exacto, exacto. Bueno, muchas veces obviamente nos mueve un poquito ese miedo, como tú decías, esa culpa de decir, bueno, esto me pasa por mi padre o por mi madre. Necesariamente tengo que reconocer e ir a hablar con mi padre si por ahí voy a un acompañante mío en neuroemoción, bueno, esto viene de mi padre, es necesario que vaya, hable con mi padre o cómo es Bueno, a ver, muchas veces sucede que ya sea los papás o los abuelos, de alguna forma o no tienen vínculo, o las personas fallecieron y no tenemos la contestación del otro muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que nuestro ego necesita? Necesita el saber que el otro está, pero en realidad el otro está energéticamente, porque si nosotros, generación tras generación, hasta la tercera o cuarta generación se pueden repetir historias, quiere decir que la información ni se pierde ni se destruye, se traspasa. Y de alguna forma, como somos energía, podemos hacer la sanación aunque la persona no esté físicamente. En el caso supuesto de que alguien necesite con un familiar que esté vivo, hacer la sanación, no es necesario ir al otro, es necesario comprender al otro, más que la necesidad de que el otro entienda lo que yo quiero que él entienda. Y a veces el otro lo va a interpretar según también sus creencias, su infancia y la vida que haya tenido, ¿verdad? Exacto. Y yo tratando estos temas, sanando esa parte de mis ancestros también, estoy sanando también algo que le puede estar pasando, por ejemplo, a un hermano.
Bueno, sí, claro que sí. En realidad, cuando un integrante, solo un integrante de la familia, puede tomar conciencia dónde está ese bloqueo que nos impide disfrutar de aquello que estamos haciendo, estoy salvando al árbol genealógico en sí. Bien. Lo que tiene que ver de mí para arriba, de mí para los costados y de mí para abajo. En el caso de que la persona pueda llegar a tener hijos o nietos, y también en este caso los hermanos, o, por supuesto que sí, porque están en la misma línea temporal aparte, ¿no? Claro, qué importante es empezar a tomar un poquito de conciencia de esto y cuando vemos que muy seguido se repiten cosas, poder acudir a alguien que nos dé una mano, en este caso, bueno, un acompañante en bio neuroemoción, porque también podemos, por ahí tenemos una enfermedad que se nos hace, una enfermedad, un síntoma que se nos hace crónico y por ahí pensamos, sí, pero entramos a indagar y mi madre también era así y resulta que mi abuela también tenía ese mismo síntoma. También podemos Sí. evitar pasárselo a nuestros, por ejemplo, a nuestros descendientes. Exacto. Muchas veces sucede que el hijo o el nieto o el bisnieto necesita de alguna forma mantener la lealtad familiar. Entonces, la forma que encuentro de reconocimiento también en el otro es hasta tener su misma enfermedad. Claro. Evidentemente que no es algo consciente porque a nadie le gusta estar enfermo, pero de alguna forma adquirimos eso para poder seguir siendo parte de ese clan familiar. Haber sido expulsados o no del clan no importa. Lo que necesitamos es ese reconocimiento en donde me haga sentirme parte de esa historia familiar, ¿verdad? Exacto, exacto. Bien, hablamos de trabajo, hablamos de enfermedad. También hay algo que se repite en muchas relaciones de pareja. Estamos en una Sí. relación de pareja que puede ser conflictiva, no nos vamos a ir a los extremos, pero sí una relación conflictiva, decide uno de los dos o entre los dos dejar y resulta que vuelvo a encontrarme con una pareja con las mismas características. Bien, bueno, en realidad generalmente, ¿qué hacemos? Siempre vamos al otro. Vamos a que el otro no se da cuenta lo que yo valgo, lo que soy, y me encuentro hombres que en realidad, es un ejemplo, hablándolo desde mi lugar de mujer, no quieren compromiso. Ujú. Cuando me pasa muy seguido que los hombres no quieren compromiso, la primera pregunta que necesito hacerme es, ¿estoy comprometida conmigo misma? ¿Qué estoy haciendo en este tipo de relaciones? ¿Qué estoy dejando de mí? ¿Qué estoy haciendo para que el otro esté feliz y yo no estoy siendo feliz? Entonces, a la pregunta siguiente es, ¿para qué estoy vivenciando esta situación? ¿Qué necesito ver que no estoy viendo? Entonces, el otro deja de ser protagonista de mi historia y empiezo a ser protagonista de mi propia historia, y desde ese lugar es donde yo puedo empezar a saber cuáles son mis verdaderas creencias. Porque muchas veces, aunque no haya un acompañante en neuroemoción, si me autoindago, me permito la posibilidad de saber que mis creencias las veo en mis historias de vida. Y mis historias de vida pueden ser este ejemplo puntual que tú estás dando. O sea, aparecen siempre personas que no quieren compromiso, he tenido 3 o 4 matrimonios, ¿qué pasa? Que siempre se van, me dejan por otra, aparecen mucho las situaciones de personas que solo conocen personas casadas, y se da muchísimo eso. Y en el fondo hay también una necesidad de sentirme que no me dejan. Si yo estoy en un lugar donde soy la otra, no me están dejando a mí. Exacto. Entonces, es como que, y bueno, ahí está muy bueno poder llegar a indagar en donde de repente conocemos superficialmente una historia de una abuela, y cuando empezamos a indagar empiezan a aparecer cosas hasta de la infancia. Sí, yo escuché que mi abuela, mi abuelo tal cosa, y ahí vamos armando el rompecabezas, que va siendo a veces doloroso, pero también puede llegar a ser divertido, ¿no? Divertido y sanador, sobre todo.
Creo que este tiempo es una muy buena oportunidad para empezar a indagar, bueno, ya los que podemos tener la posibilidad de tener a nuestros mayores, por lo menos de forma virtual, aprovechar la tecnología y poder preguntar a nuestros padres, a nuestros abuelos, aquellos que estén todavía sus abuelos, y preguntar un poco de la historia, Sí, sin nada en particular, simplemente dejarlos hablar, que estoy seguro de que están deseosos de contarnos todas esas es historias, cierto. y creo que ahí podemos sacar muchas cosas en limpio, ¿no? Para estas situaciones tranquilas y para otras un poquito más complicadas. Sí, en realidad muchas de las personas que pasan por la consulta tienen mucho prurito en preguntarle al otro, en preguntarle a sus papás o a sus abuelos parte de su historia, porque les parece que están, eh, y, como se dice vulgarmente, chusmeteando Claro, en cosas que sí. no interesan, pero en realidad la historia de él es mi historia. Y es importante para mí que esa historia pueda salir a la luz para que podamos vivir en paz, porque todo aquello que de alguna forma se guarda termina manifestándose en algún momento, en algún síntoma, como tú decías hoy, sea mío, sea de otra persona que tenga que ver con mi árbol. Entonces es como que es un buen tiempo para empezar a hacer limpieza álmica y mental. Sí, sin duda, sin duda. Y eso, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos obligados en la enseñanza a estudiar la historia del país, la historia del mundo, etcétera, etcétera. Qué bueno estaría, bueno, no sé, una materia curricular, pero sí poder hacer talleres, sobre todo con los niños, de empezar a indagar en la historia familiar. Sí. ¿Cuántos males evitaríamos? Sí, sí, realmente. Aparte, una de las cosas que tienen los niños es que son muy naturales a la hora de contar las cosas. Entonces, generalmente las dicen tal cual se le viene, sin filtro ninguno. Entonces es mucho más fácil todo, ¿no? Exacto. Bueno, por ahí te dejo la idea, por ahí te dejo la idea de plantear talleres en las escuelas, también en los liceos adolescentes, que, bueno, entre tantas actividades, creo que esta sería una muy buena actividad, una actividad realmente muy, muy sanadora. María Eugenia, realmente un placer, estaremos nuevamente compartiendo otros temas. En estos momentos, si hay alguien que necesita una ayuda con estos temas de las repeticiones, ¿cómo Bien. contactarte? Bueno, en principio a mi celular, que es 098-413-098, en donde estamos de a poquito empezando a trabajar de forma muy consciente, mediante tapaboca, y bueno, mucha videollamada que si bien no es lo mismo, se puede generar una energía linda también. Bien. María Eugenia, un placer y estamos en contacto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este aporte. Les recuerdo a los oyentes que pueden volver a escuchar y ver este programa en las redes sociales. Ingresen directamente a millenniumfm.net y ya a partir de mañana ya van a poder revivir esta consulta virtual aquí en Café Millennium Creadores. Será Muchas gracias. hasta muy pronto, María Eugenia. Gracias, Julio, que estés bien. We are creators.